Bueno, para ir terminando este punto, entonces hemos visto que cuando la ventilación pulmonar aumenta, el intercambio gaseoso también aumenta y por lo tanto eso va a hacer aumentar la presión parcial de oxígeno en la sangre, disminuir la presión parcial de dióxido de carbono en la misma y aumentar el pH. Por su parte, si la ventilación pulmonar disminuye, el intercambio gaseoso se reduce y eso hace que se reduzca la presión parcial de oxígeno en la sangre, aumente la presión parcial de dióxido de carbono y el pH se reduzca. Entonces, quiero que en este momento se fijen, por lo tanto, que al modificar la ventilación pulmonar, yo puedo también modificar los niveles de pH plasmático. Un aspecto que es muy relevante en la mantención de la homeostasis. Entonces, para que entendamos mejor esto, tendríamos que tener claro que en la sangre lo habitual o lo normal sería un pH de 7,4. Cuando el pH es menor que 7,4 vamos a estar en presencia de una acidosis y cuando el pH es mayor que 7,4 vamos a estar frente a una alcalosis. Ahora bien, la acidosis puede ser ocasionada por dos causas. Puede ser de tipo metabólico o de tipo respiratorio. La acidosis de tipo metabólica se caracteriza por una baja en las concentraciones de ion bicarbonato. Específicamente cuando la concentración de ion bicarbonato es menor a 24 milequivalentes por litro, entonces se va a producir una acidosis de tipo metabólico. La otra posibilidad es que la acidosis sea de causa respiratoria. En este caso, estamos hablando de un aumento en la presión parcial de CO2 que podría deberse a múltiples causas. Entonces, si la presión parcial de CO2 es mayor a 40 milímetros de mercurio, vamos a estar frente a una acidosis respiratoria. Por su parte, nosotros vamos a estar frente a una alcalosis de tipo metabólico cuando las concentraciones de ion bicarbonato estén elevadas, es decir, sean superiores a 24 milequivalentes por litro. O bien vamos a hablar de una alcalosis de origen respiratorio cuando la presión parcial de dióxido de carbono esté bajo lo normal, o sea, bajo 40 milímetros de mercurio. Lo interesante de estas situaciones es que según sea el origen de la acidosis o de la alcalosis, va a haber una compensación. Entonces, por ejemplo, si la alteración es de tipo metabólico, la compensación va a ser de tipo respiratorio. Es decir, vamos a estar hablando de cambios, por ejemplo, en la ventilación pulmonar que a su vez van a producir un cambio en las presiones parciales de CO2 y de esa manera un cambio en el pH. ¿Ok? En cambio, si la alteración es de tipo respiratorio, la compensación va a ser renal. ¿Y cómo va a operar esto a nivel renal? Modificando las concentraciones de ion bicarbonato en la sangre. Entonces, de esa manera, el sistema renal y el sistema respiratorio van a actuar de manera conjunta para regular el pH de la sangre. Entonces, como hemos señalado, si tenemos una acidosis de tipo metabólica, por ejemplo, por una baja en las concentraciones de ion bicarbonato, la compensación va a ser respiratoria y esta compensación va a implicar una disminución en la presión parcial de CO2, lo cual se va a lograr disminuyendo la aumentando la ventilación pulmonar, ya que eso va a disminuir la presión parcial de CO2. En cambio, si se trata de una alcalosis metabólica en donde está aumentado los niveles de ion bicarbonato, la compensación respiratoria va a implicar un aumento en la presión parcial de CO2.
recordemos que el aumento en la presión parcial de CO2 va a producir una mayor concentración de ácido carbónico, lo que a su vez va a hacer que el pH descienda. ¿Ok? Por otra parte, ¿no es cierto? Si la alteración es de tipo respiratoria, por ejemplo, una acidosis respiratoria provocada por un aumento en la presión parcial de CO2 en la sangre, la compensación va a ser renal y eso implica aumentar las concentraciones de ion bicarbonato en la sangre. Veamos entonces cómo ocurre esto a nivel específico, en qué segmentos del nefrón. Veamos. En este caso lo que estamos viendo son células del túbulo contorneado proximal. Y lo que podemos observar aquí es que en este segmento va a haber una reabsorción de ion bicarbonato. ¿De qué ion bicarbonato? Del ion bicarbonato que ha sido filtrado. Es decir, en este caso, ese ion bicarbonato procede del lumen del túbulo contorneado proximal. Entonces, si observamos esta imagen, el ion bicarbonato que pasa por el lumen va a reaccionar con los protones que están siendo secretados en este segmento. Noten aquí que hay un antiportador sodio-protón. Entonces, por cada sodio que ingresa a las células del túbulo contorneado proximal, se liberan protones al lumen del líquido tubular. Entonces, los protones reaccionan con el ion bicarbonato, se forma ácido carbónico y eso genera CO2 y agua. El CO2 difunde a el interior de estas células del túbulo contorneado proximal, donde se vuelve donde vuelve a reaccionar con el agua, forma nuevamente ácido carbónico. Este se disocia en protones y ion bicarbonato. De ahí entonces los protones que eran liberados al lumen del líquido tubular. En cambio, el ion bicarbonato va a ser liberado al intersticio y desde el intersticio se va a mover hacia la sangre. Los transportadores involucrados en esta reabsorción de ion bicarbonato son este cotransporte de ion bicarbonato asociado a ion sodio en la membrana basal y de el intercambiador o antiporte ion bicarbonato ion cloruro. ¿Se fijan? Y de esa manera entonces se reabsorbe ion bicarbonato. Este proceso a su vez puede ser potenciado por la angiotensina 2, porque como ustedes ven aquí, la angiotensina 2 estimula la actividad de este antiportador sodio-protón. Eso va a contribuir entonces que se liberen más protones al lumen y se reabsorba a su vez más ion bicarbonato y pase este a la sangre. Otra forma también en que va a haber reabsorción de ion bicarbonato, pero en este caso ahora va a ser ion bicarbonato nuevo, es decir, que se produce dentro de la célula. Esto es gracias a que, como ya podrán imaginar, dentro de la célula está la anhidrasa carbónica. Entonces el CO2 reacciona con el agua dentro de estas células, en este caso células intercaladas alfa, que pueden estar localizadas en el tubo colector o en la porción final del túbulo contorneado distal. Reaccionan, se forma ácido carbónico, el ácido carbónico se disocia en protones que van a ser liberados al lumen del tubo colector y por lo tanto pasan al líquido tubular, y el ion bicarbonato formado dentro de la célula por esta anhidrasa carbónica pasa al intersticio y de ahí a la sangre. Entonces aquí hay reabsorción de ion bicarbonato, pero ion bicarbonato nuevo que es producido en la célula y que no proviene del filtrado tubular. Noten ustedes que en este caso los protones generados de la disociación del ácido carbónico dentro de la célula van a ser liberados al lumen y por lo tanto al líquido tubular. Y estos protones pueden reaccionar con el fosfato ácido en este caso para formar fosfato de hidrógeno, el cual finalmente se va a excretar. Entonces, por un lado hay excreción de protones por la membrana basal y por la membrana luminal
hay excreción de protones y por la membrana vasolateral hay reabsorción de ion bicarbonato. Todo este proceso puede ser potenciado por la aldosterona, ya que la aldosterona, por un lado, va a promover la actividad del ATPase sodio-potasio en el borde vasolateral, lo cual va a aumentar el gradiente de sodio y de ion potasio. Al hacer esto, entonces, se va a promover también que este proceso sea mucho más intenso. Fíjense que la aldosterona también aumenta la liberación de protones acá hacia el líquido tubular. Bueno, otra forma de reabsorber ion bicarbonato se va a dar en las células del túbulo contorneado proximal y también en las células alfa intercaladas del tubo colector. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que ocurre acá nuevamente es que en el caso del tubo colector, ya lo vimos, hay una anhidrasa carbónica que permite la síntesis de ácido carbónico, el cual se disocia en ion bicarbonato, que va a ser reabsorbido, va a pasar al intersticio, el intersticio a la sangre, y los protones que van a ser secretados al lumen. En el caso anterior veíamos que estos reaccionaban con el fosfato ácido, pero en este caso vemos que pueden reaccionar con el amoníaco, ¿sí? Y a su vez esto va a generar el ion amonio, el cual va a ser excretado. En el caso de las células del túbulo proximal, lo que va a ocurrir acá es que la glutamina dentro de la célula del tubo proximal va a ser metabolizada, si ustedes se fijan, por esta enzima que es la glutaminasa, que va a generar glutamato y va a generar ion amonio. Este ion amonio entonces se va a disociar en amoníaco y protones, y como ustedes ven, el amoníaco va a ser liberado al lumen del túbulo contorneado proximal y los protones también van a ser secretados. ¿Ok? Y en cambio, si seguimos la vía de la degradación de la glutamina, este glutamato que se había generado a partir de la glutamina va a ser convertido en alfa-cetoglutarato, el cual luego va a generar ion bicarbonato, y este ion bicarbonato es el que va a ser liberado al intersticio a través de este intercambiador ion bicarbonato, o mejor dicho, este cotransporte ion bicarbonato ion sodio. Bien, entonces esa es la participación del riñón en modificar los niveles de ion bicarbonato. Entonces lo puede hacer reabsorbiendo nuevo ion bicarbonato, o, como ya hemos dicho, reabsorbiendo el ion bicarbonato que ha sido filtrado y que se encontraba en el lumen del líquido tubular. Entonces, de esa manera nos queda claro que en el control del pH de la sangre va a participar por un lado el riñón y por otro lado el sistema respiratorio. Entonces, como hemos señalado, lo importante es tener claro que dependiendo del tipo de acidosis o de alcalosis, la compensación puede ser respiratoria o puede ser renal. Eso es todo. Muchas gracias.